Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiosos. Bienvenidos al curso de potabilización del agua. Me presento, mi nombre es Juan Camilo Barrera Treviño. Yo soy docente del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Manuela Beltrán. Llevo más de 2 años vinculado a la institución. Desde mi ingreso he estado dictando este curso de potabilización del agua. Empecé dictándolo de manera presencial, ahora lo estamos dictando de manera virtual. Espero que digamos que en esta modalidad virtual ustedes aprovechen todas las herramientas que les estamos brindando a través de la herramienta Canvas, pues para que tengan un buen desarrollo a nivel académico y pues en su vida profesional puedan aplicar de muy buena manera los conceptos de potabilización que vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, para ir iniciando nuestra clase, pues rápidamente les hago una breve presentación. Y esta va a ser nuestra página del curso. Entonces aquí tienen pues la descripción del curso en términos generales y tienen los aspectos de la primera unidad temática. Entonces tenemos aspectos generales del agua, ciclo del agua y calidad del agua, legislación, regulación nacional e internacional del agua y protocolos para toma de muestras. Entonces aquí es donde vamos a ver el tema del IRCA. Esa es la primera unidad. La segunda es la planificación de un proyecto de tratamiento de agua potable. Entonces, unidades de sistemas convencionales de tratamiento, tipos de planta, fuentes de captación y métodos de estimación de caudal. Ustedes saben que esas materias son de un desarrollo autónomo por parte de ustedes, ¿sí? Entonces en este caso yo solamente les voy a reforzar los temas que son los más complejos, ¿sí? Y los que pues requieren digamos que un poco más de esfuerzo. El resto pues ya con el material que ustedes tienen, que son los módulos correspondientes a la autoría de esta materia, pues tienen para ir investigando, además de la bibliografía adjunta que tienen en el curso. Bueno, entonces vamos a ir a nuestros módulos. Entonces busquemos aquí los módulos. Nosotros iniciamos nuestro curso con el módulo 1. Entonces del módulo 1 van a encontrar material de estudio. Entonces aquí tienen la introducción, te explica pues básicamente los temas del módulo. Tenemos la lectura de potabilización del agua, que es el módulo en PDF, donde tienen cada una de las temáticas que vamos a desarrollar. Una infografía que les va a explicar cómo encontrar ese caudal de diseño. ¿Listo? Entonces, si quieren, aquí la podemos abrir. Esperemos que la descarguen. Entonces, una infografía que yo realicé durante este periodo intersemestral para que ustedes puedan ver de una manera sencilla y gráfica cómo podrían encontrar ese caudal de diseño a partir de las proyecciones poblacionales, que en este caso les da la resolución de 330 y el reglamento de saneamiento ambiental RAS 2000. Entonces aquí tienen paso a paso cómo pueden encontrar ese caudal de diseño. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos nuestros módulos con respecto a digamos que a esta primera parte del curso. Tenemos algún material complementario, algunos libros que les pueden servir, y por último pues tenemos el RAS. ¿Listo? Bueno, para ese módulo ustedes tienen dos actividades: una actividad de caso de estudio del IRCA, ¿sí?, que pues es algo que vamos a reforzar el día de hoy, y un preinforme en el cual ustedes tienen que proponer un tratamiento para una PETAP. Bueno, entonces digamos que este es como términos generales de información que tienen en los módulos. Saben que por medio de la plataforma yo les entrego su nota, les califico y les hago la retroalimentación de los trabajos que ustedes me presenten. Bueno, no siendo más, entonces vamos a salirnos de esta opción de compartir pantalla y vamos a mirar entonces en este caso lo que sería nuestra presentación. Bueno, entonces, para potabilización del agua, en este primer módulo esperamos que ustedes familiaricen con la normativa vigente para el diseño de sistemas de abastecimiento y calidad de agua, que dominen los conceptos básicos de los temas de potabilización, que sean capaces de diseñar sistemas de suministro de agua potable, diseñar estructuras básicas de tratamiento de agua, proponer soluciones básicas para saneamiento de poblaciones vulnerables, identificar conceptos básicos y características de calidad del agua. Esto de acá se lo dejo en las diapositivas para que lo estudien, es la relación entre el hombre y el agua. Y vamos a pasar rápidamente a los usos del agua. Entonces, es fundamental que ustedes entiendan que los tratamientos de agua dependen del uso final que le vamos a dar a esto.
Entonces, si el uso es consumo humano, ¿sí? Consumo doméstico, tenemos que tener unos estándares de calidad muy diferentes a los que debería tener el agua si el uso va a ser riego de un cultivo de fresas o si el uso va a ser para una fuente en un parque de diversiones. ¿Listo? Entonces, en este caso, dependiendo del uso, tenemos diferentes consumos. ¿Cómo estimamos nosotros la cantidad de agua que le vamos a dar a una población? Sencillamente, a partir de los usos que le va a dar el agua a esa población, nosotros estimamos el consumo que debería tener esa población y lo mayoramos con algunos factores para garantizar que durante el tiempo de periodo de diseño, pues estas personas puedan tener suministro de agua, pues eso es lo que hacemos por lo menos en potabilización. Así que, para comenzar, tenemos diferentes métodos de agua. El primero es el doméstico y aquí tenemos unos valores de referencia que ustedes pueden ir analizando para mirar cómo es que se consume el agua. ¿Listo? Entonces, los mayores gastos se dan en ingestión, comida, limpieza mínima y en la ducha. Entonces aquí tenemos unos valores propuestos en litros. Otro uso que se le da al agua dentro de las comunidades no es solamente el uso doméstico, o sea, en el hogar de cada uno de ustedes, sino también el uso público. El uso público pues está asociado a todas las instituciones en las cuales nosotros pasamos la mayor parte del día cuando no estamos en una situación de pandemia, ¿cierto? Y pues en las cuales también consumimos algo de agua. Pues puede ser en las calles, ¿cierto? En las escuelas, en los hospitales, cuando estamos trabajando en una oficina, ¿sí? Etcétera. Entonces aquí tenemos también algunos valores de referencia. Adicionalmente al uso público, pues tenemos el uso comercial. Entonces, pues tenemos centros comerciales, hoteles, pues obviamente el matadero entra dentro de este tipo de usos del agua porque pues los animales se sacrifican para pues un bien comercial, ¿no? Y en este caso, pues vean que esta actividad del matadero en particular es una de las actividades que consume una mayor cantidad de agua. La lavandería también consume cierta cantidad de agua y entra como una actividad comercial. Otro tipo de actividades que requieren de agua que son las actividades industriales. Entonces aquí tenemos algunas industrias importantes como industrias de petróleo, carbón, acero, papel, industria lechera, textiles, etcétera, y vemos los órdenes de magnitud de agua consumidos. Sin embargo, a diferencia de las diapositivas que yo les mostré previamente, vean que los volúmenes cambian de orden de magnitud y ya no vamos a hablar de litros, sino vamos a hablar de metros cúbicos porque obviamente esos procesos industriales gastan una mayor cantidad de agua. Cuando ustedes vayan a definir su planta de tratamiento, tienen que mirar si en realidad ustedes van a diseñar una planta que va a abastecer también a las industrias o solamente va a abastecer a las personas. Bueno, con respecto a los usos del agua, las necesidades mínimas para garantizar la subsistencia del ser humano se reducen a unos 15 o 20 litros habitante día. Sin embargo, algunos factores socioeconómicos pueden hacer que esta demanda sobrepase 400 litros habitante al día. ¿Qué quiere decir esto? Que para que ustedes puedan sobrevivir en un día, ustedes podrían consumir entre 15 y 20 litros de agua. Es lo mínimo, es su mínimo vital. Sin embargo, pues entre más capacidad económica tengan ustedes, pues más capacidad de gastar agua van a tener. Entonces, pues, si tienen la posibilidad de pagar un recibo del agua muy caro, pues van a poder sobrepasar incluso los 400 litros al día de agua. Bueno, ¿qué normativa vigente vamos a manejar? Vamos a manejar el RAS y la resolución 330 como normativa principal en este curso. El RAS es el reglamento técnico de saneamiento ambiental que ustedes lo pueden encontrar en los módulos y la resolución 330 la pueden descargar del ACODAL. Igual pues voy a mirar si las comparto a ustedes a lo largo pues de este curso virtual. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar algunos conceptos necesarios para poder determinar el caudal que necesitan ustedes para una población. Lo primero que vamos a empezar es con un concepto que es el nivel de complejidad. El nivel de complejidad es un concepto que se puede observar, ¿cierto? Desde el RAS y básicamente nos quiere indicar a nosotros que si las poblaciones de un sector son superiores a las de sectores menos desarrollados, pues en este caso el proyecto de diseño de una planta de tratamiento de aguas pues va a ser más complejo, ¿listo? Así que en este caso, en esta diapositiva se les compara Bogotá, Villa de Leyva y un municipio cercano a Quito, pues para mostrarles o ilustrarles que
pues son diferentes las características de cada uno de los municipios, ¿cierto? Cada una de las poblaciones, y por lo tanto, pues una ciudad como Bogotá con 7.8 millones de habitantes requiere un proyecto mucho más complejo que el caso de una ciudad pequeña como este municipio que vemos acá, en el cual apenas hay 41.326 personas. Entonces, dependiendo de estas exigencias de la población, pues nuestro proyecto va a ser más exigente o menos exigente, en términos de costos, en términos técnicos, en términos de tiempo. Entonces, partiendo de esta lógica, en el RAS se inventaron el nivel de complejidad, y el nivel de complejidad puede ser bajo, medio, medio alto y alto, y esto en función de la cantidad de personas que tenemos en la cabecera urbana y en función de la capacidad económica de las personas, ¿sí? O sea que también pues, tengan una mayor capacidad de consumo de agua. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que una población baja debe tener una cantidad de habitantes menor a 2.500, una población media entre 2.501 y 12.500, una población con un nivel de complejidad medio alto entre 12.501 y 60.000, y una población con nivel alto mayor a 60.000. ¿Listo? Ahora, esto con respecto a la población. Con respecto a la capacidad económica, podemos utilizar la información evaluada por el DANE o el DNP, y pues en este caso lo que miramos sería la estratificación de los municipios y el salario promedio mensual o el ingreso promedio para estimar cuál es la capacidad económica de los habitantes del municipio y pues si esto aumenta la complejidad o no del sistema. Bueno, este caso de la resolución del RAS 2000 es una opción para diseño que ahorita se ha venido derogando por digamos que las observaciones que aparecen en la resolución 330. Sin embargo, el concepto de nivel de complejidad no es obsoleto y es bueno que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer sus diseños. Bueno, después de determinar el nivel de complejidad de la población, o sea, saber para qué tipo de gente, ¿cierto? De individuos vamos a diseñar esta planta y qué características debería tener, pues vamos a empezar a jugar con la población. Esta parte de acá es fundamental porque a partir de los estudios que ustedes hagan de población, pues va a dimensionarse el caudal de su estructura. En este caso, pues lo que nosotros hacemos es buscar una proyección poblacional. Ustedes saben que los proyectos en ingeniería deben tener una vida útil. En el caso de las plantas de potabilización, la vida útil es de 20 a 25 años, dependiendo de la complejidad de la población. Si la población es una población rural con bajo crecimiento, entonces ustedes pueden diseñar una planta para 25 años. Pero si ustedes van a diseñar una planta para una población de una ciudad como Bogotá, que es constante, que va aumentando todo el tiempo, pues a ustedes les va a tocar diseñar una planta para un horizonte de tiempo mucho menor, o sea, unos 10 años, 5 años, dependiendo de cómo vaya cambiando la población, y tendrán que ir haciéndolo por fases, mejorando cada vez la capacidad del sistema. Bueno, entonces, para determinar la población, tenemos que mirar esta ecuación que tenemos acá. Entonces, esa ecuación nos va a decir que la población es igual a la población inicial más el número de nacimientos más el número, menos el número de muertes, más el número de inmigrantes menos el número de emigrantes. Teniendo en cuenta esta relación que tenemos acá, pues nosotros vamos a estimar cuál sería la población futura de nuestro municipio o pues del lugar que queremos servir. Para esto, o para mirar estos métodos de población, ustedes tienen que irse al RAS título B y van a encontrar una tabla como esta que les da diferentes tipos de metodologías y el nivel de complejidad para el que sirve. Por ejemplo, en este caso, utilizando los métodos aritmético, geométrico y exponencial, ustedes podrán analizar poblaciones de nivel bajo y medio. Listo. Entonces, ¿cómo encontramos esa población futura? Nos vamos a valer de una serie de modelos de proyección poblacional. Los modelos de proyección poblacional que manejamos son los siguientes. Entonces, el primero es un modelo de crecimiento exponencial, como ustedes lo pueden ver acá. Se da cuando se eliminan los componentes de migración del modelo de crecimiento demográfico y los únicos factores que afectan el crecimiento de una población son los nacimientos y las muertes. Así que a partir de esta ecuación diferencial que ustedes pueden observar acá, la solucionamos de tal manera que llegamos a esta ecuación. P es igual a la población inicial por E a la RT. Y esta constante R, que es la tasa de crecimiento, la podemos sacar inicializando la ecuación y
despejando a partir de 2 años de población conocida. Entonces, esta metodología sería muy sencilla en principio, pues porque nos permite, a partir de una ecuación fácil, encontrar cuál sería el patrón de crecimiento exponencial de una población. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo para una población o para 3 años de registro de la misma población, en los cuales pues, la población cambió de 2.898 personas a 8.444. Bueno, el método exponencial en el RAS, ustedes lo pueden encontrar con estas ecuaciones. ¿Listo? Yo se los dejo acá para que lo evalúen. Bueno, por otro lado, tenemos el método exponencial, pero con una tasa de crecimiento variable. Eso quiere decir que el valor de R, que nosotros íbamos calculando, va a ir variando de un periodo a otro, y este método funciona sí solo sí cuando tenemos una buena cantidad de datos, o sea, una serie de datos predominante que nos pueda servir muy fácilmente para determinar la población con un, digamos que con un rango menor de error que el método exponencial tradicional. Bueno, otro método que se utiliza en el RAS es el método geométrico. ¿Listo? Entonces, el método geométrico es útil en poblaciones como esta una importante actividad económica que genera un apreciable desarrollo y que poseen importantes áreas de expansión, las cuales pueden ser dotadas de servicios públicos sin mayor dificultad. La ecuación que se emplea es la siguiente, entonces vean que es parecida a la ecuación que utilizamos en el método exponencial, pero en este caso la tasa de R no está multiplicando lo que está elevado, sino está multiplicando, sino está incluida, ¿cierto?, dentro de una suma que es 1 más R. Para encontrar R se puede despejar R de la ecuación como nosotros vemos acá, y pues despejando R podemos ya aplicar la ecuación completamente. Entonces, ese también es muy utilizado, es un conocimiento geométrico que se asemeja a los modelos que utilizan en economía y en finanzas para describir cómo cambia el valor del dinero en el tiempo. Bueno, vamos a mirar si hay alguien conectado. Todavía no hay nadie conectado, igual vamos a continuar con nuestro encuentro sincrónico. Existe otro modelo que es el método WAPUS o WAPAUS, también es válido y en el RAS aparece, sin embargo, yo tampoco lo utilizo mucho porque parte únicamente de dos valores. En el RAS nos dicen que se recomienda que este método se utilice para todos los niveles de complejidad. Es un método poco común, aunque sus resultados son confiables. Es importante aclarar que únicamente puede emplearse cuando el producto de la tasa de crecimiento y en porcentaje y la diferencia entre el año a proyectar TF y el año del censo inicial T1 sea menor a 0, es decir, cuando se cumple esta condición de esta desigualdad. De lo contrario, debido a la forma matemática de la ecuación, la población futura será creciente pero negativa. Entonces, pues no tiene sentido este modelo. Bueno. Por otro lado, tenemos el modelo de crecimiento aritmético. Este es uno de los más básicos utilizados en este tema de las proyecciones poblacionales. El método aritmético tiene dos formas de desarrollarse. Uno, pues a partir de una ecuación de una recta, y el otro a partir de una regresión de mínimos cuadrados. Cuando realizamos la regresión de mínimos cuadrados, vamos a utilizar estas dos ecuaciones. ¿Listo? Entonces vean que esta es la ecuación de una recta, pero la ecuación de una recta en función del promedio de los años que estamos analizando. Entonces en este modelo los años van a ser la variable y x va a ser la población. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo representamos el crecimiento de este modelo? Lo representamos con la pendiente m, y esta pendiente m se determina con esta relación que tenemos acá, en la cual la sumatoria de
los datos que tenemos desde igual a 1 hasta n, de los y por los xy, menos el número de datos que tenemos por el promedio de los años y el promedio de las poblaciones. Entonces sería nuestro numerador, y el denominador sería la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los años al cuadrado menos n por el promedio de los años al cuadrado. Entonces, con esta relación lo que nosotros hacemos es que si tenemos una gráfica como esta que tenemos dibujada y tenemos el tiempo, y acá tenemos la población y tenemos estos datos que nos expresan este crecimiento, ¿cierto?, poblacional. Lo que hacemos con esta metodología es trazar una línea que se aproxime a la línea promedio. Entonces, en este caso, pues la que se aproxima a la línea promedio se llama una cosa así. Pero vean que esta línea no pasa necesariamente por los datos, sino es una aproximación al promedio que hay entre los datos. Por eso se hace a partir de las ecuaciones de una regresión de mínimos cuadrados. Entonces aquí les dejo un pequeño ejercicio para que lo desarrollen en sus casas si tienen tiempo y van a encontrar un resultado similar a este, realizando una proyección poblacional por medio del método aritmético. Bueno, según el RAS, el método aritmético se puede emplear, pero se puede emplear únicamente como, o simplemente como una ecuación de una recta, porque es una ecuación punto pendiente. Entonces, esto de acá viene siendo la recta a partir de dos puntos conocidos, ¿sí? Y lo que tenemos acá sería la población inicial y la diferencia entre el último año y el año inicial. Para este caso que tenemos acá, lo que estaríamos hallando sería lo siguiente. Tendríamos acá nuestra recta, tenemos acá nuestros puntos, y lo que estamos haciendo es encontrar una recta entre dos puntos conocidos, ¿listo? Entonces, para este caso podríamos seleccionar este punto y este punto, ¿cierto? Entonces van a hacer el acto de fe que esto es una recta y que pasa exactamente por acá, ¿listo? Entonces, vamos a sacar esta pendiente entre el punto 1 y el punto 2, como esta ecuación que planteamos acá. Así que al final lo que tendríamos es una proyección poblacional lineal que va a tener la misma pendiente que los dos puntos que unimos. Vean que el resultado que obtenemos acá es muy diferente al que obtenemos con la otra forma de presentar el método aritmético. Ustedes pues se van a casar con el que más, digamos, que les llame la atención y que les pueda ayudar. Este es muy sencillo de desarrollar, pero no es tan completo como el primero que les mostré. Bueno, hay otros métodos de población que no se utilizan mucho, como el método logístico. Se los dejo en las diapositivas para que ustedes lo repasen. Y aquí está pues el método logístico, pero expresado con la notación que ustedes van a encontrar en el RAS. Bueno, importante, cuando ustedes estén determinando la población, también tienen que encontrar la población flotante. Bueno, después de mirar el nivel de complejidad, después de mirar la proyección poblacional, ustedes tienen que mirar el periodo de diseño. El periodo de diseño les va a indicar a ustedes durante cuántos años va a servir la planta de tratamiento. En este caso, nosotros tenemos diferentes periodos de diseño para obras de infraestructura, ya sean de ingeniería civil o ingeniería ambiental. Así que las estructuras que tienen mayores periodos de diseño son las presas y grandes conducciones con periodos de diseño que oscilan entre 25 y 50 años. ¿Y eso? Pero por otro lado, pues cuando manejamos procesos más pequeños, más sencillos, como plantas de tratamiento de agua potable, plantas de residual, sistemas de distribución, pozos, entre otros, pues vamos a tener unos periodos de diseño entre 20 y 25 y 10 y 15 años. ¿Listo? Bueno, de manera similar, pues habrá otros procesos como las tuberías que duran de 20 a 25 años y las alcantarillas entre 40 y 45 años. De acuerdo con nuestra normativa vigente, que es la resolución 330,
Entonces tenemos un artículo 40 que nos habla del periodo de diseño y nos dice que para todos los componentes de sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo se adopta el periodo de diseño de 25 años. ¿Listo? Bueno, entonces después de ver ya ese tema del periodo de diseño, ya nos vamos a meter con el caudal de diseño. El caudal de diseño, ¿cómo lo obtienen ustedes? Lo obtienen a partir de una ecuación relacionada con la dotación, que es el consumo de cada uno de los individuos en la población. Así que para empezar, pues vamos a tener un consumo total o dotación bruta, y pues este va a ser el volumen del agua utilizada por una persona en el día, expresado en litros habitante por día. ¿Y cómo se determina? Se determina con la siguiente ecuación. Entonces, este consumo total o dotación bruta va a ser igual a el consumo neto más las pérdidas de agua. Es importante que ustedes sean conscientes que independientemente de lo complejo o lo vigilado que sea el sistema, siempre van a tener alguna escapatoria de agua. Generalmente las pérdidas de agua se aproximan a un valor del 30%, para que los tengan en cuenta. Bueno, son algunos factores que afectan el caudal de diseño. No me voy a detener en estos, sino voy a venir a estas tablas de acá. Lo primero que tenemos que encontrar es la dotación neta. ¿Sí? Pero recuerden que esa dotación neta está asociada a todas las actividades que hacemos nosotros cuando consumimos agua de la planta en el día. O sea que vamos a tener una dotación neta doméstica o residencial, vamos a tener una dotación neta industrial, una dotación neta comercial, etcétera, entre otras. Según el RAS, la dotación neta se obtenía a partir del nivel de complejidad. Sin embargo, este decreto fue derogado y ahora, en la resolución 330, se utiliza esta tabla para encontrar las dotaciones netas máximas. Entonces vamos a sacar las dotaciones netas en función de la altura sobre el nivel del mar. Así que para este caso, nosotros podemos ver que entre más cerca estemos a la costa, pues la población va a requerir una mayor dotación neta. Bueno, con respecto a los usos que no son pues el uso doméstico, tenemos esta tabla a la izquierda que les muestra a ustedes los consumos de agua para diferentes usos, ¿cierto? Entonces tenemos para los hoteles, por habitación al día, para los alumnos, eh, bueno, digamos que para todo este tipo de usos que no están asociados directamente con la vivienda. Sin embargo, también es importante recalcar que cuando tenemos poblaciones muy pequeñas, con pocos desarrollos comerciales, industriales, institucionales, entre otros, ustedes podrían asumir el aporte de estos otros usos en función del consumo doméstico, como se dice en esta frase que tenemos acá. Entonces nos dice que en pequeñas comunidades donde el uso residencial representa más del 90% del consumo neto total, se puede adoptar el consumo comercial, industrial y público como un pequeño porcentaje del consumo residencial, y en la mayoría de los casos se asume que ese porcentaje es el 90%. Bueno, adicionalmente, después de terminar las dotaciones, que vean que la dotación neta, como sale en esta diapositiva, va a ser igual a la sumatoria de la dotación residencial, la dotación comercial, la dotación industrial y la dotación pública. Esta dotación pues va a aumentar con el tiempo, ¿cierto? Porque pues la población va a ir creciendo. Entonces, es pertinente, y esto sale en algunas de las guías del RAS, que se hagan unas correcciones por población, la cual pues será aumentar la población un 10% de el aumento poblacional entre años de interés. Y por otro lado, pues tenemos una corrección por temperatura, pues que esto depende de la temperatura media del municipio. Si el municipio es frío, pues no se va a hacer ninguna corrección. Si el municipio es caliente, pues tocará hacer algunas correcciones.
Bueno, esto con respecto a las dotaciones. Por otro lado, con respecto a las pérdidas, tenemos esta diapositiva de acá que nos va a mostrar a nosotros cómo se dan estas pérdidas de agua. Entonces las pérdidas de agua en realidad son el volumen producido menos el volumen consumido sobre el volumen producido. Sin embargo, esto es pero muy difícil de determinar. Por lo tanto, estas pérdidas se representan como una relación porcentual. En la mayoría de los casos, sistemas con baja capacidad técnica van a tener un porcentaje cercano al 40% y los que tienen alta capacidad técnica tendrán unas pérdidas del 20%. Ahora, ¿cómo se reducen las pérdidas? Pues ejerciendo un mayor control sobre la red. Bueno, las pérdidas de agua se dividen en dos tipos. Entonces tenemos pérdidas comerciales y tenemos también pérdidas técnicas. Las pérdidas comerciales se conocen también como pérdidas aparentes y aparecen como consecuencia de los consumos no autorizados, o sea, de los robos de agua, cuando alguien llega y chuza la tubería para sacar agua, o cuando alguien llega y modifica su medidor para que le marque siempre el mismo consumo, porque en realidad está consumiendo más agua. Eso para el sistema se representa como un robo en la capacidad. Y por otro lado, en la parte de abajo de la torta, pues tenemos las pérdidas que a nosotros nos importan, que son las pérdidas técnicas. Entonces, las pérdidas técnicas, también conocidas como pérdidas reales, son causadas por fugas en tuberías, entonces en este caso serían fugas longitudinales, uniones, que son las fallas entre conexiones, y tanques por pérdidas de electricidad. Estos vienen siendo, pues digamos que lo que encontramos acá viene siendo el componente más importante de las pérdidas de agua en un sistema de distribución, y es que nosotros vamos a intentar atacar. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de las pérdidas, unas válvulas, algunas de las tuberías pues rotas, y vemos que el agua claramente sale a presión y con buena calidad, entonces pues, en este caso estamos hablando de agua potable. Listo, entonces una vez nosotros tengamos las pérdidas, que les recuerdo que para la mayoría de los casos son pérdidas del 30%, podemos encontrar ya nuestro consumo total. Recuerden que la ecuación que les planteé inicialmente tenía una suma. Entonces vean que yo les había dicho que este consumo total de dotación bruta iba a ser igual al consumo neto más las pérdidas de agua. Pero como determinar las pérdidas de agua es una cuestión tan complicada, entonces yo les propongo cambiar esta suma por una relación porcentual, que es lo que tenemos acá, de un cociente. Entonces, vamos a cambiar esta ecuación y vamos a decir que ahora nuestro consumo total va a ser igual al consumo neto sobre 1 menos el porcentaje de pérdidas. Entonces, en este caso estamos mayorando el consumo total en función de las pérdidas que nosotros conocemos que tiene nuestro municipio. Bueno, entonces, ya teniendo este consumo total o dotación bruta, nosotros ya tenemos una representación de cuánta agua consume un solo individuo en nuestra población. Así que para encontrar el caudal, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar el consumo de ese único individuo por nuestra proyección poblacional. Bueno, entonces aquí tenemos el artículo 44 que nos habla de dotación bruta. Vean que nos muestra exactamente la misma ecuación que trabajamos en la diapositiva anterior, solo que no la llaman consumo total, sino dotación bruta. Aquí tenemos la definición de cada una de las variables y nos dice que el porcentaje de pérdidas técnicas máximas en la ecuación anterior engloba el total de las pérdidas esperadas en todos los componentes del sistema, como conducciones, aducciones y redes, así como las necesidades de la planta de tratamiento de agua potable no deben superar el 25%. Bueno, entonces, ¿qué caudales podemos tener nosotros como un caudal de diseño? Podemos tener un caudal medio diario, que es el que vamos a encontrar a continuación de una manera muy sencilla, pero también para otro tipo de diseños de estructuras tenemos que utilizar caudales mayorados. Entonces, en este caso, podemos utilizar el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el caudal medio diario? Simplemente utilizamos este consumo total que acabamos de calcular previamente
lo multiplicamos por la población y lo dividimos en 86.400 y esto nos va a dar un caudal en litros sobre segundo. ¿Por qué 86.400? Porque 86.400 es el factor de conversión de un día a segundos. Bueno, una vez tengamos el caudal medio diario, lo podemos mayorar por medio de las constantes K1 y K2 para encontrar el máximo diario y el máximo horario. En este caso, el máximo diario se obtiene mayorando la constante K1. La constante K1 debe oscilar entre 1.1 y 1.4 y se puede obtener a partir de datos históricos de consumo de la población suministrados por la empresa o las empresas que hayan prestado el servicio en años previos. En caso de que no las encuentren, pues deberán justificar cómo calcular esa constante 1 y esa constante pues tiene que estar dentro de esos valores permisibles que aparecen en el RAS. Bueno, los caudales de mayoración que podemos obtener a partir de este caudal medio diario, pues recuerden que es el caudal máximo diario y el caudal máximo horario, y si lo representamos gráficamente, podríamos ver una situación como esta. El caudal medio diario, pues ya saben cómo obtenerlo. Cuando hablamos del caudal máximo diario, estamos buscando el día de mayor consumo de agua en el año. Entonces, a partir de la serie histórica, podemos encontrar que ese sería el caudal máximo diario. Vean que hay unos picos asociados al consumo del agua, porque ustedes saben que el consumo de agua no es constante a lo largo del día. Ustedes se levantan, toman agua, cocinan, van al baño, se bañaron, ahí consumieron una gran cantidad de agua, pero en la noche pues tienen un consumo mucho menor. Entonces por eso es que ustedes en esta gráfica ven un pico, ¿cierto? Un poco después de las 12 del mediodía, cuando ya se empezó a consumir el agua con esos patrones. Entonces, de esa manera encontramos el caudal máximo diario como el promedio de los registros de caudal medios en ese día del año con más consumo. Y si queremos mayorar aún más esto y tener en cuenta el caudal máximo horario, pues buscamos la hora de mayor consumo en ese día de máximo caudal, que es lo que vemos acá como caudal máximo horario señalando en nuestro pico. Bueno, para los caudales de diseño, entonces tenemos que cada uno de los componentes del sistema de acueducto y pues en este caso de abastecimiento que incluye la planta de tratamiento deben diseñarse de acuerdo con los caudales que aparecen en esta tabla. Entonces vean que todos bueno, con excepción de la red de distribución, se diseñan con el caudal máximo diario. Bueno, consideraciones. El caudal de diseño para explotación de fuentes superficiales será 2 veces el caudal máximo diario. Para el excedente debe devolverse a la fuente, entonces quiere decir que se está manejando un caudal ambiental. El parágrafo 2 nos dice que los factores de mayoración K1 y K2 deberán calcularse para cada caso con base en los registros históricos de macromedición en condiciones excepcionales en las que dicha información no esté disponible, debe justificarse la selección de los valores empleados. Para poblaciones menores o iguales a 12.500 habitantes, al periodo de diseño, en ningún caso el factor K1 será superior a 1.3 ni el factor K2. Entonces, esto para poblaciones muy pequeñas. Bueno, entonces para que ustedes calculen un caudal de diseño, les dejo ese ejercicio para que hagan la determinación. La idea es que ustedes lo repasen en sus casas y lo crucen también con la información que tienen en las diapositivas. Bueno, con eso terminamos el tema de caudales de diseño. Habrá un módulo relacionado a enfermedades de origen hídrico, que era ese que estaban viendo acá, pero pues digamos que esa temática la dejo para una preparación individual por parte de ustedes. El otro tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema del IRCA, ¿listo? Entonces, nosotros cuando vamos a construir una planta de tratamiento tenemos que pensar en el agua en términos de dos factores fundamentales. El primero es el caudal, o sea, la cantidad de agua que requerimos para nuestro proceso. Y el segundo es la calidad del agua, o sea, qué calidad debería tener nuestra fuente de abastecimiento. Pues para saber que en este caso no le vamos a hacer daño a ninguna persona. Bueno.
Acá reviso nuevamente si hay conectado, no hay nadie conectado, entonces vamos a culminar nuestra hora explicando el tema del IRCA. Bueno, vamos a compartir la segunda presentación, que es esta de acá, y nos vamos a ir a explicar el tema del IRCA. Una vez la comparte, es importante que el registro quede tanto en conferencias como pues después en el registro de encuentros sincrónicos, que nos ayudará obviamente en nuestro departamento de audiovisuales pues a generarles un video a partir de la información de la clase del día de hoy. Listo. Entonces, vamos a ir a mirar el tema de calidad del agua, pero antes, pues es importante que les muestre cómo se denomina un tren de tratamiento, porque es parte, digamos, del primer entregable o el segundo entregable que ustedes van a hacer. Una vez sepamos la cantidad de agua que tenemos y la calidad que tiene, nosotros tenemos que pasarla por un tren de tratamiento que está conformado por las siguientes estructuras: una estructura de captación, una estructura de cribado, una estructura de transporte, una estructura de desarenador, una estructura de coagulación, una estructura de floculación, una estructura de sedimentación, un proceso de filtración, un proceso de cloración, un proceso de almacenamiento y distribución. Ahora, ¿por qué yo les coloqué colores diferentes? Porque lo que tenemos aquí de un color claro es lo que nosotros determinaríamos o llamaríamos nuestro proceso de pretratamiento, que es la captación, cribado, transporte y desarenador. Y posteriormente pues tendríamos un proceso de coagulación, floculación, sedimentación, filtración, cloración, almacenamiento y distribución. Estos que están en la segunda fila, que son coagulación, floculación, sedimentación y filtración, es lo que conocemos hasta la sedimentación como un tratamiento primario químicamente asistido o TPQA. ¿Listo? Bueno, el proceso de filtración a veces se maneja como un tratamiento terciario, porque es un tratamiento que nos permite refinar la calidad, en este caso, pues, del agua que le vamos a entregar a los usuarios, pero en algunos casos se maneja, o algunos autores lo manejan también como un tratamiento secundario. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que el agua, después de pasar por un proceso primario, no es apta para consumo hasta que haya pasado por un filtro y haya sido desinfectada, y adicionalmente pues se eche una concentración de desinfectante, en este caso de cloro remanente, que permanezca en el agua desde el punto que sale de la planta hasta el punto en el que la consume algún usuario, con el objetivo de garantizar lógicamente que pues no vaya a haber ninguna intrusión de contaminantes que puedan afectar a los usuarios. Bueno, entonces esa parte la voy a dejar para que ustedes la verifiquen. Importante que sean conscientes que pueden tener dos tipos de fuentes de abastecimiento. Pueden tener fuentes de abastecimiento superficial y fuentes de abastecimiento subterráneo. Cuando hablamos de fuentes de abastecimiento superficial, pues les pongo una imagen del embalse de San Rafael. Es una captación que se realiza por medio de una boca toma, y cuando tienen fuentes de agua subterránea, pues les toca partir de un sistema de pozos de bombeo. Bueno, Bueno, vamos a mirar entonces la parte del otro ejercicio que ustedes tienen que desarrollar, que es el ejercicio del IRCA. Con respecto a nuestra normativa, además del RAS, ustedes tienen que mirar cuál sería el riesgo, ¿cierto?, que podría tener el agua contaminada y los requisitos que debe tener el agua para consumo humano. Así que para enfocarnos en esta temática, pues vamos a hablar del decreto 2115. Sin embargo, es importante hacer una acotación histórica, teniendo en cuenta que se considera agua apta para consumo humano
o sea, agua potable, satisface los requisitos físicos, químicos y bacteriológicos mínimos exigidos en Colombia desde la expedición del decreto 2105 de 1985. Entonces vean que hasta el año 1985 no se habían establecido en Colombia los límites para decir qué características debería tener un agua potable. Ese tipo de, digamos que ese tipo de medidas fueron evolucionando desde 1985 hasta la 2115. Bueno, las condiciones establecidas por este decreto garantizan que el agua no tendrá ningún riesgo para consumo humano. Si el agua no cumple con esas condiciones, deberá tratarse por medio de procesos físico-químicos que permitan eliminar al menos o al menos reducir estos riesgos nocivos. ¿Qué procesos vamos a realizar? Pues los procesos unitarios que vimos en el tren de tratamiento que les mostré previamente. Entonces, ¿qué características analizamos en el agua? Analizamos BO5, que es materia orgánica disuelta, coliformes, que son microorganismos, la mayoría pues, provenientes de contaminación con materia fecal, que son muy nocivos para la salud de las personas, oxígeno disuelto, pH promedio, que siempre debe estar cercano a un pH neutro, turbiedad, color verdadero, fluoruros, entre otros. Bueno, entonces, si miramos, ya en relación con lo que nos dice la 2115, con respecto al riesgo que tendría el agua para consumo humano, tenemos diferentes características. ¿Sí? Entonces podemos tener características físicas que son el color aparente, el olor y la turbidez, y aquí tenemos los valores aceptables de cada una de estas. Vean que estas características son más que todo características cualitativas, ¿cierto? Sobre todo el olor y el sabor. Esto es una cuestión que es muy intuitiva. Por otro lado, podemos ver otro tipo de contaminantes que pueden aparecer en el agua. Entonces aquí tenemos los que son reconocidos por tener un efecto comprobado y adverso en la salud humana. En primer lugar, pues tenemos todos los metales, ¿no? Metales pesados como antimonio, arsénico, bario, cadmio, cianuro, cobre, cromo, mercurio, plomo. O sea, todo lo que hay acá son literalmente venenos. Y si ustedes analizan esta tabla, se van a dar cuenta que los límites permisibles son muy, pero muy bajos. ¿Listo? Entonces vean que, pues, esa cuestión nos muestra a nosotros que para pues, consumo humano, agua con concentraciones muy bajas de esto ya va a generar efectos muy graves en la salud pública. Por otro lado, tenemos características químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana. Entonces, aquí tenemos lo que vendría siendo el carbono orgánico total, nitritos, nitratos y fluoruros. Y tenemos nuestros valores, vean que no son tan exigentes como los de los metales pesados. Sin embargo, pues en este caso, pues podríamos tener también algunas afectaciones no tan graves como las de los metales pesados, pero sí algunas consecuencias que pueden perjudicar a las personas. Por otro lado, tenemos un cuadro 4 en el que tenemos características químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Y pues para este caso vamos a ver algunas sustancias como el calcio, ¿sí? O el magnesio, que más allá de afectar a las personas cuando consumen el agua, van a afectar a todo el sistema de distribución, porque sobre todo las especies cálcicas que pues promueven procesos como la alcalinidad y la dureza, y acá pues yo les muestro el calcio, y pues algunas de sus formas que son el carbonato, la más común en el agua, carbonato de calcio. Entonces esto es lo que termina generando cuando pasa de la planta de tratamiento a la red de abastecimiento, termina generando algunos problemas de taponamiento en las tuberías porque se forman unas películas cálcicas que pues reducen la sección transversal y van a modificar toda la hidráulica de nuestro sistema. Y por último, pues tenemos alguna relación asociada a los microorganismos que pueden ser coliformes o E. coli. Bueno, entonces, ¿qué instrumento utilizamos para mirar si el agua es de buena calidad? Vamos a utilizar el IRCA. El IRCA es un promedio ponderado que nos va a analizar cada una de las especies que son nocivas para la salud. Ustedes van a encontrar dentro del módulo un ejemplo en el cual se explica paso a paso cómo se calcula el IRCA.
Sin embargo, acá pues yo les voy a dar las generalidades. Lo primero que es importante que ustedes tengan en cuenta acá con respecto al IRCA es lo siguiente. Entonces, los metales pesados no entran dentro de la ponderación de riesgo del IRCA, porque sería muy poco ilógico que ustedes seleccionen una fuente de abastecimiento con altas concentraciones de metales pesados. Entonces, en el IRCA vamos a mirar otro tipo de determinantes. Entonces, no se asusten si no ven metales pesados. Bueno, entonces, en este caso, pues tenemos algunas características. A cada característica se le asigna un puntaje de riesgo. Por ejemplo, tenemos la turbiedad, color aparente, alcalinidad, manganeso, magnesio, zinc, dureza, sulfatos, hierro, entre otros. Adicionalmente, pues tenemos las relaciones como los nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros, COT, coliformes totales y coli. Entonces, al final, lo que nosotros vamos a hacer para determinar el IRCA es mirar esta tabla que tienen cortada en las dos diapositivas. Si ustedes miran todos los puntajes de riesgo, estos les tienen que sumar 100. ¿Listo? Entonces lo que ustedes van a hacer es que con estos puntajes de riesgo y verificando en las tablas previas que tenían los máximos límites permisibles, van a desarrollar esta ecuación. Esa ecuación les dice a ustedes que el IRCA va a ser la sumatoria de los puntajes de riesgo asignados con características no aceptables sobre los puntajes de riesgo asignados con características analizadas. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes acá van a analizar cada una de las especies, pero ustedes tienen que tener unos contaminantes criterios. No van a poder realizar un estudio de calidad del agua de una planta de tratamiento o de un agua que va a ingresar a la planta de tratamiento, en el cual pues puedan medir todos los determinantes que tiene el IRCA. Siempre se les va a pasar uno. ¿Sí? Así que ustedes pues tienen que buscar los determinantes más importantes, ¿sí? Los que pueden analizar, y con esos pues van a hacer el análisis. Entonces ustedes buscarían las características no aceptables y las ponen sobre las características totales. Así que yo les voy a hacer pues un ejemplo sencillo, ¿cierto? Para calcular un IRCA, y es un IRCA diario. Entonces, supongan que tenemos alcalinidad con 300 miligramos por litro como carbonato de calcio. Tenemos NO3 con un valor de 5 miligramos por litro. Tenemos coliformes con 10 por 10 a la 5, número más probable sobre 100.000 litros de disolución. Entonces, pues, ¿qué haríamos para determinar el IRCA? Tendríamos esas tres especies, tenemos que mirar cuáles nos cumplen y cuáles no. Entonces, vamos a buscar la alcalinidad. La alcalinidad está en esta tabla de acá. No, en esta de acá. Entonces nos dicen aquí que la alcalinidad expresada como carbonatos de calcio no debe ser mayor a 200 miligramos por litro. Y en el ejemplo que yo les estoy poniendo acá, es mayor porque es de 300. Entonces, en este caso, como es mayor porque es de 300, no nos cumple. Así que cuando vayamos a calcular nuestro IRCA, pues vamos a sumar la alcalinidad en el numerador. Entonces busquemos la alcalinidad. Alcalinidad total tiene un valor de 1. Entonces aquí tenemos 1 y abajo ponemos 1 también. Bueno, el siguiente es NO3. Entonces, NO3 viene siendo nitratos. Nitratos pueden ser máximo 10 miligramos por litro. Vamos a mirar cuál es el valor. Tenemos 5 miligramos por litro, o sea que este sí nos cumple. Entonces no lo ponemos en el numerador, pero sí en el denominador,
con respecto a su puntaje de riesgo. Entonces, el puntaje de riesgo de nitratos es 1. ¿Listo? Entonces aquí ponemos el 1. Y vamos a mirar la última especie, que son los coliformes. Entonces dice que es 10 por 10 a la 5 número más probable sobre 100 mililitros de disolución. Entonces vamos a buscar la tabla que nos hablaba de los coliformes, que si no estoy mal era la primera, esta de acá. Nos dice que los coliformes totales mínimo deben ser entre 0 y 50 NMP sobre 100 mililitros de disolución. Ahora yo me devuelvo acá a mirar el valor que teníamos. Entonces yo tengo un valor de 10, ¿cierto? O sea que en este caso pues me cumpliría. Así que pues busco los coliformes y los pongo en el denominador nada más. Entonces aquí está coliformes, ¿cierto? 15, tiene un puntaje de 15. O sea que mi IRCA para este día va a ser 1 sobre 17 en porcentaje. O sea que esto nos va a dar un IRCA de 5.8%. ¿Listo? Entonces de esta manera ustedes calculan el IRCA. Bueno, cuando ustedes ya van a determinar el IRCA para pues, una fuente de abastecimiento de una manera completa, tienen que encontrar un IRCA mensual, y el IRCA mensual pues, es la sumatoria de todos los IRCAs que hayan medido durante un mes sobre la cantidad de mediciones que hayan hecho, o sea, el promedio de los IRCAs diarios. En este caso tenemos un primer IRCA de 5.8, ¿sí? Asumamos que ustedes midieron otros 2 días, entonces tienen uno de 5 y otro de 10.5. Entonces a esto le sacan el promedio, entonces sería 5.8 más 5 más 10.5 dividido la cantidad que tienen, que son 3. Entonces en este caso les daría un IRCA mensual de 7.1%. Y una vez hayan terminado el IRCA mensual, ustedes terminan ese tipo de ejercicios verificando con la tabla que les aparece en la 2115 con respecto al nivel en el cual se encuentra la calidad del agua. Entonces vean que tienen un valor de 7.1. No está en el más bajo, que dice que no hay riesgo, sino está en el que dice bajo riesgo. Aquí el IRCA nos dice que tenemos una disposición de bajo riesgo, entonces se debe informar a la persona prestadora del servicio y al COE, y el agua no es apta para consumo humano, es susceptible de mejoramiento. Entonces vean que esta medida es demasiado exigente, así como están las cosas, pues no le sirve el agua para un sistema de potabilización. Bueno muchachos, entonces con esto del IRCA terminamos lo que viene siendo nuestro primer encuentro sincrónico. Quedo pendiente de cualquier inquietud que se les vaya presentando a lo largo de la semana. Ya saben cuáles son sus entregables, saben cuáles son las fechas límites. Les deseo muchos éxitos en su trabajo autónomo y estoy pendiente de cualquier inquietud que se les presente. Muchas gracias, muchachos.